Hola, bienvenido a la cuarta píldora formativa de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. En esta serie ya es la serie 5 de píldoras. Hoy tenemos con nosotros a César Bartolomé, que es responsable de tecnología, director de tecnología de IECA. Básicamente esta píldora pues, va a tratar sobre que, en fin, un poco como hablábamos en el titular, la inclusión de materiales bajos en carbono, el mecanismo de compra pública verde. La Comisión Europea ha definido la compra pública verde como una de las principales palancas para impulsar la descarbonización de la economía europea. Sin embargo, la inclusión de los materiales de menor huella de carbono en los pliegos de licitación no es sencillo. Y no hay criterios técnicos generales que permitan hacerlo. En esta ponencia se explicará la situación actual en este ámbito y se hará una reflexión sobre las vías más robustas para avanzar en los objetivos que marca la Comisión. Sin mayor dilación, paso la palabra a César para que nos ilustre sobre esta interesante temática. Pues muchísimas gracias, Santos, por la presentación y muchísimas gracias a la PTEC por invitarme a dar esta píldora, ¿no? Bueno, ya me has presentado, soy César Bartolomé, el director de tecnología de IECA. IECA es el Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones. Yo creo que la mayor parte de vosotros de la plataforma y de fuera de la plataforma nos conocéis. Somos un instituto técnico que nos dedicamos pues, a la investigación, a la promoción técnica, al asesoramiento técnico de soluciones en base a cemento. Básicamente somos meramente técnicos, somos transversales, somos un instituto privado, pero digamos que no tenemos intereses comerciales. Y lo que vengo un poco a contar hoy aquí es la experiencia que nosotros estamos recibiendo, la experiencia que nosotros estamos sufriendo, porque al final esto es un poco, de cierto modo, un sufrimiento, porque todos conocemos que hay unos objetivos de descarbonización, que hay que avanzar en materiales, en la utilización de materiales bajos en cemento. Bajos en carbono. Yo voy a dedicarme al cemento, digamos, la presentación va a girar en torno a los materiales en base de cemento, pero es aplicable y extensible a cualquier tipo de material que se utilice en construcción. Pero vamos a ver un poco cuáles son, digamos, esas barreras que nos encontramos a la hora de utilizar estos materiales en una obra. Y la obvia seguro que ya la conocéis, ¿no? Es que son materiales más caros, entonces nadie los quiere utilizar, pero hay muchas más cosas detrás que creo que es importante poner en contexto y comentar. Entonces, para empezar, un poco para, digamos, dar un contexto, que yo creo que es importante, es ver cuál es la problemática. Entonces, y como son la compra pública verde o compra pública ecológica, el entender cuáles son las necesidades de la administración. Todos sabemos que tenemos unos compromisos de descarbonización. Tenemos que reducir las emisiones en 2030 en torno a un 55%, o en torno a un 55% al menos, con respecto al escenario base de 1990. Y tenemos que conseguir la neutralidad climática en 2050. Estos son los objetivos que marca la Comisión Europea y que España ha hecho suyos, como los han hecho el resto de Estados miembros. Entonces, las administraciones públicas, todas en su conjunto, tienen, digamos, el compromiso de alcanzar estos objetivos. Punto, ya está. Entonces, ¿qué están haciendo las diferentes públicas? Ellos están calculando su huella de carbono como organización. Me explico. No sé. El Ministerio de Fomento, el Ministerio de Transporte, la Dirección General de Carreteras, por ejemplo, está calculando la huella de carbono de la Dirección General de Carreteras. AENA o otros está calculando la huella de carbono de sus correspondientes organizaciones. Y os introduzco un poco, cuando tú calculas la huella de carbono de una organización, está lo que se define como los alcances. Hay tres alcances: alcance 1, alcance 2, alcance 3. ¿Qué es el alcance 1? Pues son las emisiones propias o que controlan, dependen directamente de esa organización. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Si Adif tiene un edificio que tiene que calentar, tiene que climatizar y tiene una caldera de gas natural para climatizar ese edificio, que es de Adif, esas emisiones estarían dentro del alcance 1. O sea, las emisiones producidas por el gas o por la combustión del gas natural para calentar ese edificio son emisiones de alcance 1. Son las que están directamente relacionadas con la, digamos, con la entidad en cuestión o con la organización cuya huella de carbono estamos calculando. Luego está el alcance 2, que es el, digamos, indirecto, el consumo de energía indirecto. Volviendo al mismo ejemplo, si tenemos un edificio de Adif y yo estoy consumiendo
electricidad en ese edificio, las emisiones no son directas, no se están produciendo, sino que a las emisiones que se producen en la generación eléctrica, ¿no? Entonces, esto es alcance 2, ¿vale? Es lo que se denomina alcance 2, son emisiones indirectas de la propia. Hay un alcance 3, que es como una especie de cajón desastre, donde entran muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué entra? Pues, oye, si el director general de Puertos del Estado, el presidente de Puertos del Estado, hace un viaje para ir a un congreso en América, esas emisiones, digamos, van a un alcance 3. Pero no solo. También ahí están reflejadas, o deberían estar reflejadas, todas las emisiones de los proveedores de la organización. Es decir, si yo compro un producto a quien sea, las emisiones asociadas a ese producto yo he comprado es alcance 3. ¿Qué pasa con las entidades licitantes? Estoy hablando, pues como estamos en construcción, ¿qué pasa con la Dirección General de Carreteras o con ADIF o con AENA o con Puertos del Estado, que lo que hacen es licitar? Pues que todas las emisiones asociadas a esa obra que ellos licitan y a la ejecución de esa obra que ellos licitan están en el alcance 3. ¿De acuerdo? En este alcance 3. Bien, ¿qué es lo que se han dado cuenta todas estas organizaciones? Y es que las emisiones de alcance 1 y alcance 2 para ellas son relativamente bajas en comparación con el alcance 3. Ellos donde tienen, digamos, las emisiones importantes, relevantes, es en la ejecución de obra. Parece razonable. Hay muchísima diferencia entre lo que puede ser la climatización de un edificio, las emisiones asociadas a la climatización de un edificio con respecto a las emisiones asociadas a la ejecución de un puerto, a la construcción de un puerto, ¿no? Como podéis imaginar, digamos, el orden de magnitud es 3 o 4 veces superior en el caso del alcance 3. Y entonces, todas las organizaciones públicas, ya sean directamente ministerios, ya sean empresas públicas, como tienen este compromiso de reducir su huella de carbono, tienen que actuar en el alcance 3. Y además, si analizan la ejecución de las obras, lo que se dan cuenta es que en un alto porcentaje, un 80, un 90, un 70, dependiendo del tipo de obra, un alto porcentaje de las emisiones asociadas a la ejecución de obra proviene de los materiales de construcción. Entonces, es blanco y en botella. Lo que necesitamos, evidentemente, es reducir las emisiones asociadas a los materiales, para lo cual es necesario demandar y utilizar materiales bajos en carbono. Yo creo que la situación se entiende bastante bien y digamos, la motivación de todo esto, ¿no? Bien, entonces, yendo un poco a lo que es específico de mi material, entendido el material con el que trabajamos en IECA, que es el cemento y el hormigón. Nosotros, como está esta demanda, no solo por parte de las administraciones públicas, también por parte de las entidades privadas, promociones de inmobiliarios y demás, también están demandando estos materiales bajos en carbono. Nosotros recibimos muchas consultas en el instituto y nos dicen, a mí me llaman César, necesito un cemento bajo en carbono para mi obra. Y yo siempre les contesto con otra pregunta y es, ¿qué tipo de obra tienes? ¿Qué utilización le vas a dar al cemento? ¿Y para qué vas a utilizar ese cemento? ¿Qué tipo de hormigón vas a fabricar? ¿Por qué? Primero, porque no hay una definición de cementos bajos en carbono, lo vamos a ver ahora. Y segundo, porque no hay un único tipo de cemento. Como criterio general tenemos muchos cementos. A esta tabla que muestro en pantalla se están incorporando más, pero todavía no tenemos la huella de carbono, con lo cual no los he puesto. Pero como criterio general, históricamente en España hemos trabajado o hemos tenido, o se han comercializado 5 cementos, están normalizados a nivel europeo. Y ahí podéis ver la huella de carbono de estos 5 cementos. Un cemento CEM1 Portland tradicional tiene 830 kilos y el que menos tiene es un cemento CEM5 que está muy afinado, que son 364 kilos. La variable que diferencia la huella de carbono entre un CEM1 y un CEM5 o entre el resto de cementos es el contenido de clinker, que es, digamos, el principal componente del cemento y es el que aporta mayor huella de carbono, pero también le aporta prestaciones al cemento. Esto, que un CEM1 no tiene las mismas aplicaciones que un CEM5, son aplicaciones diferentes y en función de las aplicaciones, técnicamente estaría obligado a utilizar un CEM1 o utilizar un CEM5. Aquí pongo un ejemplo que es un ejemplo de obras portuarias, porque es una de las entidades puertos del Estado con la que estamos trabajando en este ámbito. Como veis, en obras portuarias y marítimas, los cementos muy adicionados están bastante recomendados.
Pero también podéis ver ahí en la tabla que si estamos hablando de un pretensado, los únicos cementos que se pueden utilizar es un CEM1 o un CEM2. Entonces, en función del tipo de estructura que tenga, en función del hormigón estructural que tenga que fabricar, podré utilizar un cemento u otro y tener una huella de carbono u otra. Entonces, hay casos en los que es imposible bajar la huella de carbono en un 50 o un 60%, en otros sí que es posible. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta, es que cuando hablamos de cemento y cuando hablamos de cualquier material de construcción, hablar de un único material de construcción, hablar de un único cerámico para fachadas, hablar de un único acero para estructuras, hablar de un único material en sí mismo es diferente, es difícil. Hay diferentes materiales con diferentes prestaciones y las prestaciones al final están bastante relacionadas con la huella de carbono del material. Con lo cual, simplemente llegar y decir, pues voy a utilizar un material bajo en carbono, en este caso un cemento bajo en carbono, no es viable. Primero, porque como digo, hay muchos cementos y segundo, porque no tenemos una definición de cemento bajo en carbono, no hay un límite. Se está trabajando mucho en el desarrollo de declaraciones ambientales de producto, se está trabajando mucho para declarar la huella de carbono de los materiales y de soluciones constructivas. Y, por ejemplo, de los edificios, ahora con la nueva directiva de eficiencia energética en edificios que obliga a declarar la huella de carbono del edificio. Pero estamos en el punto de que declaramos la huella de carbono. Es muy difícil poner límites a esa huella de carbono, por muchos motivos. El principal motivo es que necesitamos prestaciones técnicas. Cuando yo ejecuto una obra, necesito que esa obra tenga unas prestaciones técnicas mínimas y puede haber productos que me la den o que no. ¿De acuerdo? Dentro del mismo cemento, por ejemplo, puede haber aquellas obras, por ejemplo, los cementos pretensados en los cuales tengo que utilizar un cemento CEM1 o CEM2 con una mayor huella de carbono. Y puede haber otras obras, como puede ser un hormigón en masa, donde puedo utilizar un cemento muy adicionado de menor huella de carbono. Esa es un poco la situación. Que entendamos que no hay una definición de materiales bajos en carbono, que se está declarando la huella de carbono, pero no hay una definición, que fijar límites es difícil porque las prestaciones de los materiales son diferentes y la huella de carbono generalmente va muy asociada a las prestaciones de los materiales. Aquí en pantalla podéis ver el trabajo que se está haciendo a nivel de cemento para definir lo que es un cemento bajo en carbono. Y podéis ver aquí, que este trabajo que se está haciendo a nivel europeo, es que hay diferentes bandas en función de la composición del cemento. Me explico. Abajo, en el eje de abscisas, podéis ver la relación o el contenido de clinker de un cemento. Y en el eje de ordenadas podéis ver la huella de carbono de ese cemento. Como podéis ver, hay tabulado, hay cementos que se consideran near zero emission production, es decir, que no tienen huella de carbono, se considerarían cementos casi bueno, o netos, cero netos en carbono, y luego hay diferentes bandas, que es en lo que se está trabajando, en cementos que, digamos, una clasificación de cementos A, B, C, D, E, al igual que se clasifican las lavadoras en función de su eficiencia energética, se están clasificando los cementos en función de su huella de carbono, desde el que es net cero a luego pues, A, B, C, y digamos el A tendrá una huella de carbono menor que el B, menor que el C. Se está haciendo esta clasificación, pero como podéis ver, estas líneas no son horizontales. En el trabajo que se está haciendo no son horizontales. Ahora veremos que se ha avanzado en ese campo o hay algún país que ha avanzado en ese campo. Entonces, ¿por qué no son horizontales? Por lo que he comentado, porque la huella de carbono del cemento depende del contenido de clinker, depende del tipo de cemento. Entonces, determinados cementos que tienen que tener un contenido de clinker muy alto porque es necesaria su utilización, por ejemplo, para estructuras pretensadas, como podéis ver, tienen una huella de carbono mayor, aunque estén en una misma banda. Me explico nuevamente por si no ha quedado claro. Si yo estoy aquí en un ratio clinker-cemento de 0,9, un cemento tipo Portland, tipo 1, como podéis ver, puede estar clasificado como A, pero esta clasificación como A tiene una huella de carbono mayor que esta clasificación, que es la misma banda A, pero que el contenido de clinker es menor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Que estas bandas, cuando se ha empezado a trabajar la definición, no son horizontales, porque los cementos no son iguales. ¿De acuerdo? Ahora bien, entendíamos desde el sector del cemento que esto de que, oye, yo puedo tener un cemento con una huella de carbono relativamente alta y que sea un cemento tipo A, al igual que otro cemento que tiene una huella de carbono relativamente baja, también es A, es decir, que puede haber un cemento con diferentes emisiones, pero que ambos estén clasificados como A, generaba confusión en el mercado. Entonces, en lo que se está trabajando, y esto los alemanes nos llevan cierta ventaja, es,
Mira, yo tengo que clasificar los cementos con una huella de carbono estándar. Yo no le puedo decir al mercado, yo no le puedo decir a un usuario, no, es que este cemento, como es un tipo 1, tiene una huella de carbono de 500, pero es A. Pero este otro cemento, que es un tipo 5, tiene una huella de carbono de 500, pero es C. Eso el mercado no lo iba a entender. El mercado entiende que una huella de carbono es lo que es. Entonces, esas líneas que en principio no eran horizontales, los alemanes, y lo que estamos trabajando también en España, es convertirlas en horizontales y definir diferentes tipos de cemento en función de su huella de carbono, independientemente del tipo de cemento de que se trate. Repito que esto hay que tenerlo, hay que cogerlo con cuidado porque puede haber aplicaciones en las cuales no es posible conseguir un cemento bajo en carbono de acuerdo a esta clasificación, digamos, por bandas horizontales. Lo que han hecho los alemanes, y podéis ver aquí, es ellos han definido bandas menor de 100, entre 100 y 200, entre 200 y 300, entre 300, 400 y 400 a 500. Ellos han definido todas estas bandas y todos estos cementos se consideran bajos en carbono. En función de dónde está el cemento, pues tendrá una clasificación que será net 0 o que será A, B, C o D. De manera que los usuarios, los clientes, las administraciones públicas en sus pliegos puedan demandar, oye, yo quiero un cemento tipo A o tipo B o tipo C. En función de la aplicación podremos alcanzar un tipo de clasificación u otra. Y puede haber aplicaciones, generalmente las estructuras pretensadas, que están más limitadas y además en los cuales los hormigones son de alta resistencia y demás, en los cuales a lo mejor son estructuras que no pueden fabricarse con un cemento bajo en carbono. Es algo que hay que tener en cuenta a la hora de la compra pública, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente como resumen, por aclarar y por pasar al siguiente punto, bueno, al siguiente punto es el hormigón, pero ahora lo vemos, es estamos trabajando en la definición de un cemento bajo en carbono para que directamente ese cemento bajo en carbono se pueda poner en pliego y las administraciones públicas puedan demandar en sus proyectos cementos bajos en carbono. Ya está. Entonces, de esa manera sería bastante sencillo prescribir, en este caso cementos, pero materiales bajos en carbono, fijando un límite. Pero la fijación de ese límite, repito, es complicada porque puedes dejar fuera determinadas aplicaciones y eso también lo tienes que reflejar en un pliego, no es del todo sencillo. Yo lo he contado para el cemento. Pero para el hormigón, además, todo se complica, porque en el cemento al final lo que tenemos es el contenido de clinker como la única variable. Si vamos al hormigón, hay que tener en cuenta que tenemos clases de exposición ambiental, tenemos clases resistentes, tenemos un montón, digamos, de variables que condicionan la huella de carbono del material. Lo que he dicho al inicio, las prestaciones del material condicionan la huella de carbono. Yo creo que a nadie se le escapa que un hormigón de ultra alta resistencia de 80-90 megapascales no tiene la misma huella de carbono que un hormigón HA25. El de 80-90 megapascales va a tener una huella de carbono mayor. Lo que pasa es que me está dando prestaciones diferentes. Entonces, el encajar estas diferentes prestaciones en una definición única de hormigón bajo en carbono no es fácil y en eso se está trabajando. La GCCA, que es la Global Cement and Concrete Association, ha propuesto, aquí está la gráfica que tenéis a la derecha, en la cual únicamente tiene en cuenta la clase resistente para definir un hormigón bajo en carbono. Y ahí podéis ver diferentes bandas, A, B, C y D. La D sería bajo en carbono, por encima de la D ya no se consideraría bajo en carbono. Pero podéis ver que estas bandas no son horizontales nuevamente, porque en función de la clase resistente del hormigón, pues evidentemente la huella de carbono va aumentando. Pero, por ejemplo, la GCCA no ha tenido en cuenta las clases de exposición ambiental. Cuando yo tengo, digamos, clases de exposición ambiental, cuanto más restrictivas sean esas clases, mayor huella de carbono voy a tener, porque voy a tener que dosificar más cemento. Me explico, en una clase de exposición ambiental XS o XA, que son clases o bien pues ataque por ambiente marino o ataque químico, voy a necesitar hacer un hormigón mucho más compacto con mayor contenido de cemento que si estoy en una clase de exposición ambiental XC1 de carbonatación al uso. Entonces la huella de carbono va a ser mayor. Es decir, que esta gráfica que propone GCCA, que vemos aquí a la derecha de la pantalla, es una gráfica limitada, es una gráfica en la cual hay que hacer un trabajo adicional. Bueno, no sé en qué quedará todo esto, como digo, resumiendo. Se está trabajando en la definición de un material o de materiales bajos en carbono, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que se puede incluir en pliegos y se puede incluir en licitación de una manera directa. ¿Cómo? De la siguiente manera. Esto es muy sencillo. Si yo he conseguido definir esos materiales bajos en carbono y tengo una norma, porque se va a trabajar en una norma que me defina los materiales bajos en carbono, en este caso el cemento bajo en carbono o el hormigón bajo en carbono,
yo directamente en el pliego podré poner esa huella de carbono, podré poner esa definición del material, esa certificación. Una alternativa a esto es simplemente decir, oye, yo como administración quiero una huella de carbono para el cemento, para el hormigón, por debajo de un límite. Lo que pasa es que hay que calcular bien ese límite. O sea, no vale cualquier límite. Y como os he dicho, depende mucho de las prestaciones del material. Con lo cual, para cada proyecto habría que calcular cuál es el límite razonable para considerar que ese material es bajo en carbono. Creo que es preferible tener una definición única, normalizarla y meterlo en pliegos. Pero podría, digamos, trabajarse con una referencia individual para cada proyecto. Eso exige un trabajo técnico previo, pero podría hacerse. Y en base a esa referencia se podría pedir en pliego pues una reducción con respecto a esa referencia. Me explico. Si yo tengo en mi obra un hormigón que es un HA30, yo calculo que un hormigón HA30 para una clase de exposición ambiental en mi obra tiene una huella de carbono media, por decirlo así, de 250 kilos de CO2 por metro cúbico, pues yo puedo establecer en pliego. Yo ya he calculado previamente a nivel de proyecto que 250 kilos es la huella de carbono de referencia y yo en mi pliego exijo que el hormigón cumpla no esos 250, sino 210, 220. De manera que todos los hormigones que vayan a la obra tienen que tener una huella de carbono por debajo de 220. Eso lo puedo poner en pliego, pero eso me obliga a hacer un cálculo en cada uno de los proyectos que yo tenga. Si yo tengo esta definición de cemento, de hormigón bajo en carbono, tal como os la he comentado, es decir, una definición estandarizada, pues simplemente yo en pliego no tengo que analizar mi proyecto. Siempre hay que analizarlo porque tengo que ver si quiero un cemento tipo A, tipo B, tipo C o un hormigón tipo A, tipo B, tipo C. No en todas las circunstancias podré pedirlo. Pero bueno, es un poco lo que se está trabajando. Y esta es la primera manera de incluir estos materiales bajos en carbono en un pliego, en un pliego de licitación. Simplemente el establecer unos límites de la huella de carbono para esos materiales, ya sea con una clasificación ABC o ya sea con un valor numérico. ¿De acuerdo? Cosas que hay que tener muy en cuenta si se va por esta línea. Es lo primero, que haya disponibilidad de los materiales en la zona. La huella de carbono del hormigón está muy condicionada por la huella de carbono del cemento y no todos los cementos se comercializan en todas las zonas geográficas. Es decir, puede haber zonas geográficas que no cuenten con un cemento tipo CEM5, que es el que menos huella de carbono tiene. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué disponibilidad de materiales hay? Porque si yo al final exijo una huella de carbono muy baja y eso obliga a que el material tenga que viajar 2.000 kilómetros o 3.000 kilómetros, pues como comprenderéis, lo que estoy ganando por un sitio lo pierdo en el transporte, con lo cual no tiene sentido. Digamos, los materiales tienen que ser locales. Entonces, ahí, por ejemplo, para los cementos, os invitamos en la web de IECA, tenemos un mapa de cuáles son los cementos que se producen y que se comercializan en cada zona geográfica, ¿vale? Ahí lo podéis tener, las plantas más cercanas y qué cementos tienen disponibles esas plantas. Por un tema de proximidad y de sostenibilidad, pues puede ayudar a la prescripción. También es importante ver, tanto si estoy fijando una huella de carbono límite como si estoy, digamos, eligiendo un tipo de cemento, un tipo de hormigón, clase A, B, C, D, tengo que saber muy bien cuál es, digamos, la cantidad, cuáles son las exigencias que yo estoy pidiendo. Porque si mi exigencia es muy poco laxa, es decir, dejo la mano abierta, no voy a conseguir nada. Van a entrar todos los materiales que haya en el mercado. Es decir, si yo hago una definición de cemento bajo carbono, bajo en carbono o fijo el límite de carbono de manera poco exigente, todo el mundo va a cumplir y no voy a conseguir nada. No voy a conseguir reducir la huella de carbono de mi obra. Si yo soy muy exigente, me puedo encontrar en la situación contraria. Y es que no existan proveedores en el mercado que sean capaces de atender mi oferta. Con lo cual se va a quedar desierto y voy a tener un problema. ¿De acuerdo? Entonces hay que fijar muy bien, hay que hacer estudios de sensibilidad y análisis antes de fijar un valor determinado o exigir un tipo de cemento u hormigón determinado. Y luego, algo muy importante es las administraciones públicas en sus bases de precios públicos tienen que empezar a incluir estos materiales bajos en carbono, según se vayan definiendo, con el precio correspondiente. Si no, no lo conseguiremos nunca. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si yo le exijo a un contratista que me utilice un cemento bajo en carbono o un hormigón bajo en carbono y esos materiales tienen un precio en el mercado más alto que el que tenemos para un material convencional en la base de precios, ya va a haber una pelea. El contratista está o hace obras para ganar dinero. Si yo le obligo
a darme un material especial, un material de más prestaciones, en este caso de prestaciones ambientales mejoradas, pero yo no se lo pago, al final de ahí tenemos un problema. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que las bases de datos de precios de las administraciones públicas incorporen estos materiales, porque en caso contrario no lo vamos a conseguir. Va a ser una barrera excesivamente alta al mercado y nadie va a ofertar este tipo de materiales en la. Este es el procedimiento 1. Fijar unos límites de huella de carbono o definir unos cementos, unos hormigones bajos en carbono, meterlos en pliego, pedirlos, que esos materiales tengan su base de precios correspondiente y ya está. Simplemente lo pongo en el pliego y al igual que pido un hormigón HA30, pido un hormigón bajo en carbono. Y el contratista, si tiene un cuadro de precios razonable, pues me va a ofertar ese hormigón bajo en carbono y va a ejecutar la obra con ese hormigón bajo en carbono. Punto. Es algo relativamente sencillo. Bien. Esto es una vía, pero hay otra vía que es más abierta, que se ha trabajado bastante en Europa y con la cual también se está trabajando en España. Hay casos prácticos, hay un caso práctico de la Diputación de Valencia que ha ido por esta línea y ahora estamos trabajando nosotros con puertos del Estado y probablemente empecemos a trabajar también con AENA en esta vía o en alguna alternativa, ¿vale? Pero en ver cómo incluir exigencias de huella de carbono en las obras. En este caso no se centra tanto en los materiales, no se pide prescribir la huella de carbono de los materiales, ya sea en pliego, ya sea en proyecto, sino lo que se hace es, yo voy a exigir una reducción de la huella de carbono de la obra. Al igual que una obra tiene un presupuesto y las contratas ofertan frente a ese presupuesto, ofertan bajas generalmente frente a ese presupuesto. Yo tengo un presupuesto y cuando presento mi oferta digo, oye, yo voy a construir la obra un 15, un 10, un 5% más barata que lo que dice el presupuesto. Sería hacer algo parecido con la huella de carbono. Yo en fase de proyecto calculo la huella de carbono de la obra a nivel de proyecto. Para eso necesito tener una herramienta de cálculo que sea más o menos oficial o una metodología de cálculo que sea oficial. Es decir, la huella de carbono se tiene que calcular tanto en fase de proyecto como los contratistas cuando hagan su oferta lo tienen que calcular con una metodología oficial, que todos utilicen la misma metodología o la misma herramienta para que las ofertas sean comparables. ¿De acuerdo? Entonces yo calculo la huella de carbono y licito. O sea, yo soy proyectista, igual que calculo un presupuesto, calculo la huella de carbono de mi obra de acuerdo a una metodología dada. Y yo ese proyecto incluye también mi huella de carbono. Y yo lo licito esa obra y tengo un presupuesto y una huella de carbono de referencia para esa obra. Y lo que le pido a los contratistas es que me oferten. ¿Qué me darán los contratistas? Me darán una oferta técnica, una oferta económica y una oferta de huella de carbono para mi obra, entendiendo que ellos, para ganar puntos en la licitación, van a reducir la huella de carbono en la medida que puedan. Bien, ya sea en su ejecución, pues porque tienen medios más eficientes, o en los propios materiales, porque se van a comprometer a comprar materiales de menor huella de carbono. Esta es una vía, esta es la vía que se está trabajando generalmente a nivel europeo. Y esto lo tiene ya muy desarrollado la administración holandesa en todos los sentidos, que tiene pianos el sistema, pero tiene TurboCalc, que es una herramienta de cálculo que permite calcular la huella de carbono de las obras. Entonces, lo que dice la administración holandesa o neerlandesa a sus contratistas es, aquí yo te doy una metodología, una herramienta, calcúlame la huella de carbono de la obra con esta herramienta. Y ellos lo que hacen es, ponen, digamos, la oferta ambiental al mismo nivel que la oferta económica. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que se hace. Al final, lo que ellos hacen, que se puede hacer de esta manera o de maneras alternativas, por ejemplo, en este caso, lo que hace la administración neerlandesa es, yo tengo una oferta técnica y tengo una oferta económica. Con la oferta ambiental bonifican la oferta económica. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una oferta económica de 100 y tengo una reducción de huella de carbono con respecto a lo que marca el proyecto de 0%, la oferta económica es 100. ¿De acuerdo? No tiene ningún tipo de bonificación. Si yo, otro contratista, presenta una oferta económica de 105, que en principio no le permitiría quedarse con la obra, pero tiene una huella de carbono una reducción de la huella de carbono de un 20%, en este caso se bonifica la oferta económica con una fórmula, esto es una fórmula dada, objetiva, y puede ser que la oferta económica está en 95. ¿Por qué? Porque aunque tengo una oferta económica mayor, la bonifico en base a la huella de carbono, a la reducción de la huella de carbono, hay unas fórmulas para bonificar la oferta económica, y entonces yo entro con 95.
¿Quién se quedaría en este caso la obra? La oferta económica bonificada de 95, aunque la oferta económica real sea mayor. Y efectivamente, ese contratista va a ejecutar la obra con un presupuesto de 105 euros. ¿De acuerdo? Otra cosa es que a la hora de comparar ofertas yo tengo cierta bonificación. Pero efectivamente, si yo he ofertado 105 euros para ejecutar la obra, tengo derecho a gastarme esos 105 euros para ejecutar la obra. Ahora bien, yo en la fase de oferta tengo la bonificación y me quedo con la obra porque soy capaz de reducir la huella de carbono. Se puede hacer de esta manera, bonificando la oferta económica. La Diputación de Valencia lo que ha hecho ha sido, en la parte objetiva de la licitación, ellos han dado 45 puntos a la parte económica y 6 puntos a la parte ambiental. O sea, fórmulas diferentes para aplicar este procedimiento que hemos llamado 2, hay varias, pero detrás de todo ello está que la parte ambiental pesa a la hora de adjudicar la obra. Pesa en la parte objetiva, en la parte de fórmula, no en la parte técnica. La parte técnica la valorarán los evaluadores y darán una nota en la parte técnica. Esto, digamos que tanto la parte económica como ambiental queda fuera, ¿no? Este sería un poco el segundo procedimiento para tener en cuenta la huella de carbono. Y aquí, digamos que todo tiene ventajas y limitaciones. Este segundo procedimiento, que es mucho más abierto, el primer procedimiento es muy sencillo. Yo quiero un material, defino el material que quiero y se lo pido al mercado. Punto. Se acabó. Si ese material es un material bajo en carbono, voy a conseguir reducir la huella de carbono de mi obra. Bien. Este segundo procedimiento, como podéis ver, es mucho más abierto. ¿De acuerdo? Entonces tiene la ventaja de que no se limita la competencia entre las empresas licitantes. Las empresas licitantes pueden conseguir reducir la huella de carbono como ellos consideren. A lo mejor, si yo tengo un puerto, pues habrá empresas que trabajen más la parte del hormigón, habrá empresas que trabajen más la parte de acero. Es abierto. Yo al final lo que tengo es un objetivo último de reducir la huella de carbono global de la obra, no de utilizar determinados materiales. Además, se favorece la innovación dentro del sector. En un ámbito como la PTEC, creo que esto es importante, que se favorezca la innovación y que esos nuevos materiales que se han desarrollado pues tengan cabida en las licitaciones públicas, ¿de acuerdo? Creo que eso es relevante. Y aparte, se favorecen estrategias alternativas no basadas únicamente en los materiales, basadas en los procedimientos constructivos, basadas en otras cosas, con lo cual se multiplica el efecto reductor. Voy a conseguir mayores niveles de reducción que si simplemente fijo un límite para los materiales. Limitaciones. Exige muchísima formación de funcionarios y empresas licitantes y exige el desarrollo de una metodología, una herramienta y una base de datos oficiales con los cuales calcular esa huella de carbono. Tened en cuenta que si yo estoy ofertando, los contratistas están ofertando, tienen que competir en igualdad de condiciones. Y para eso todos tienen que tener una base de datos común con la cual calcular su huella de carbono y tienen que tener una metodología, una herramienta común con la cual poder presentar la oferta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más complejo, tiene ciertas ventajas. El prescribir un material bajo en carbono de acuerdo a ciertos criterios es más sencillo, pero también tiene ciertas limitaciones. Bueno, se puede ir por las dos vías, hay diferentes administraciones, unas están yendo por una vía, otras están yendo por otra. Bueno, se está trabajando en ello y es algo en lo que creo que como esto es una reflexión y que hay que poner todo encima de la mesa, pues yo lo expongo. Y luego es importante, y esto es esencial, es la fase de ejecución. Es garantizar que lo que se ha pedido en pliegos efectivamente se ejecuta, efectivamente llega a la obra. ¿Estaríamos haciendo un pan como unas tortas si yo en licitación, en proyecto, licitación, permitiera o sí, permitiera que las empresas contratistas, las empresas licitantes, eh, me digan que van a reducir mucho la huella de carbono y que luego no comprobara yo en obra que dicha huella de carbono efectivamente es la que el contratista dijo que se haría? Primero porque estaríamos de alguna manera eh, pervertiendo la licitación. Claro, si yo puedo llegar a la licitación y decir, oye, yo voy a ejecutar la obra con una huella de carbono de cero, me quedo con la obra. Y luego ejecuto la obra con unos materiales normales y no reduzco la huella de carbono, pues al final estoy cumpliendo el objetivo. Y además he distorsionado la licitación. Yo me he quedado la obra mintiendo. Todo eso hay que ponerle coto. Entonces hay que ponerle coto primero, verificando, controlando que los materiales que llegan a la obra o que todo lo que se ejecutó en la obra efectivamente se ejecuta de acuerdo a lo que se dijo en la oferta. Si yo en la oferta dije que para calcular la huella de carbono de mi obra o que voy a utilizar un material, un hormigón, con una huella de carbono de 200,
alguien en la obra tiene que certificar y verificar que efectivamente el hormigón que está llegando a la obra tiene una huella de carbono de 200. ¿Cómo se hace esto? Pues con certificaciones por terceras partes. No hay manera alternativa. A día de hoy, lo más sencillo es pedir una DAP verificada de los materiales. Una DAP verificada por tercera parte. No vale una autodeclaración. Tiene que ser una DAP verificada pues, por un organismo acreditado, convenientemente acreditado, que me diga efectivamente que la huella de carbono que figura en mi DAP es la que tiene el material. Nosotros en el sector de cemento estamos trabajando con AENOR, siempre hemos trabajado con la marca N de AENOR, que antes era marca de calidad y ahora ha evolucionado hacia la marca NS, que es una marca de sostenibilidad. Y en esa marca de sostenibilidad está incluida la huella de carbono de los materiales. ¿De acuerdo? Y las DAPs que tiene el sector, que se han desarrollado con AENOR, están verificadas y certificadas por AENOR. ¿De acuerdo? Eso es un poco, pero tiene que haber una tercera parte que me lo valide, me lo certifique. Si no, estaremos engañando. Esto está a la espera de que se desarrolle el marcado C de los productos de acuerdo al nuevo reglamento de productos de la construcción, que ya obliga a declarar la huella de carbono en el marcado C. Pero hay productos que sí que van a entrar con el nuevo reglamento de productos de la construcción y otros que no. Entonces, esto tiene un proceso que tardará 5 o 10 años antes de que todos los productos que están bajo el paraguas del reglamento de productos de la construcción, la mayoría de los productos que se utilizan en obra, eh, incluyan en su marcado C la huella de carbono. En ese momento, simplemente con el marcado C ya podré verificar la huella de carbono del material. ¿Vale? Pero hasta entonces, como he dicho, tendremos que solicitar o bien declaraciones ambientales de producto o bien marcas de sostenibilidad voluntarias que estén certificadas por tercera parte. En nuestro caso, como he dicho, la marca NSDN. Y esto lo tiene que controlar la dirección facultativa. ¿Vale? Al igual que controla que la resistencia del hormigón es la que figuraba en el proyecto, tiene que calcular que la huella de carbono del hormigón es la que figuraba en el proyecto. ¿Y qué pasa si no se cumple? Porque claro, todo el mundo se cuida mucho de que la resistencia del hormigón sea la que figura en el proyecto, porque podemos tener un problema de patologías, de fallos estructurales, de temas de responsabilidad civil y penal. A nadie, digamos, no va a haber ningún accidente en una obra porque la huella del carbono del material no sea la que se dijo que tenía que ser. Entonces, en estos casos, lo que hay que buscar son penalizaciones económicas para que si no se cumple lo que se dijo en la oferta que se iba a cumplir, haya una penalización económica a aquel contratista que no está cumpliendo lo que ofertó, que le desincentive digamos, a no cumplir. Es decir, si yo me comprometí a que el hormigón iba a tener una huella de carbono de 200 kilos por metro cúbico y resulta que tiene 220, si yo tengo una penalización por esos 20 kilos por metro cúbico de más que estoy poniendo en la obra, si yo tengo una penalización que, digamos, ser lo suficientemente relevante como para que yo empiece a perder dinero en esa obra, pues evidentemente el contratista va a perder los incentivos a no cumplir lo que dijo que cumpliría. Y eso es algo que también no es fácil, no es sencillo, que la mayor parte de las administraciones lo que tienen en mente es poner una penalización que sea o que esté relacionada con el precio de CO2 de la tonelada de CO2 en el mercado de comercio de emisiones. Que hay unos precios, ahora creo que estará entre los 70 y los 80 euros por tonelada. Aplicarle a ese 70-80 euros pues un factor corrector que lo multiplique por 100 o por 1000 o por lo que sea, de manera que la penalización resultante desincentive a los contratistas a hacer trampas. ¿De acuerdo? Y esto es parte importante o tan importante como la parte de la licitación o la parte del proyecto. Entonces, ya por terminar, que no quiero aburriros, ya os he aburrido bastante, creía que me iba a durar menos la píldora, pero al final se ha alargado. Conclusiones, todas las administraciones públicas van a ir en esta línea. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, alternativa. Tienen unos compromisos legales que tienen que cumplir. ¿De acuerdo? Creo que no es adecuado descargar toda la responsabilidad de los materiales de construcción. Es decir, el hecho de que los proyectistas lleguen y digan, no, yo hago mi proyecto al uso y ya vendrá la empresa de los materiales de construcción a ofertarme materiales con menor huella de carbono, con lo cual poco a poco iremos descarbonizando la construcción, creo que no es la forma de hacerlo. Creo que los proyectistas, los ingenieros,
tiene una responsabilidad en exigir estos materiales, en incluirlos ya sean en proyecto, ya sean en los pliegos de licitación, de manera que se genere un mercado que los productores puedan atender. Si no se genera ese mercado a través de la compra pública y lo único que hacemos es decir, bueno, ya vendrán los señores de los materiales y bajarán su huella de carbono, creo que no vamos a ser capaces de avanzar al ritmo suficiente como para cumplir los objetivos. Es decir, descargar toda la responsabilidad en los materiales de construcción creo que no es una buena estrategia. Necesitamos un procedimiento que sea técnicamente sencillo, que me permita, aquí, perdón, esta presentación la hice en su día para obras portuarias, pero vamos, para cualquier tipo de obra es válida, que me permita reducir la huella de carbono de cualquier tipo de obra, a la vez que no sea excesivamente complicado para la dirección facultativa, para los procesos de licitaciones. Tiene que ser algo sencillo, algo relativamente automático. En esta línea es más fácil prescribir un material con una huella de carbono determinada en proyecto y exigirlo luego en obra, que no entrar en un procedimiento, digamos, de reducción de la huella de carbono de la obra y bonificaciones en en los sistemas de licitación. Pero creo que en el medio plazo sí que deberíamos evolucionar hacia un sistema tipo el neerlandés, tipo el de, el de solicitar al contratista que haga una propuesta de reducción de huella de carbono global y bonificarlo en el procedimiento de licitación. ¿Por qué? Porque eso favorece tanto la competencia ambiental como la innovación. Y creo que es lo más apropiado. Al igual que le exigimos a las regulaciones que sean prestacionales y no prescriptivas, creo que en este ámbito de la huella de carbono debemos exigir a las licitaciones que sean también prestacionales y no prescriptivas. Es decir, dejar abierta la posibilidad a los contratistas para que reduzcan la huella de carbono como ellos consideran que deben reducirla. Eso sí, luego hay que exigirles que cumplan lo que han ofertado. Y esto es un poco lo que os quería contar, lo que estamos trabajando desde IECA con las administraciones, en la medida de lo posible estamos asesorándolas, tanto a nivel de material como a nivel de cómo creemos que tiene que entrar esto en las licitaciones públicas. Estamos abiertos desde IECA a ayudaros, tanto si son públicas como si son privadas, a ver cómo podéis incluir materiales bajos en carbono, en este caso materiales en base de cemento bajos en carbono, cómo podemos meterlo en los proyectos, en función de la aplicación, cuáles son los límites de la huella de carbono que podéis exigir, qué disponibilidad de materiales hay, etcétera, etcétera. Estamos intentando trabajar en ello, estamos intentando superar las barreras porque creemos que esto es una necesidad y que cada día que pasa es un día que perdemos. Y creo que tenemos que avanzar en esta línea de manera ágil y rápida, porque si no, no vamos a llegar a 2030 a cumplir los objetivos. No quería contaros nada más. Estoy abierto a dudas que puedan surgir ahora o si vais a ver esta presentación en diferido. Tenéis aquí mi correo electrónico. Estoy abierto a que me escribáis, me llaméis. Tengo también mi teléfono y podamos ver cuáles son vuestras necesidades en el caso de que tengáis una necesidad en este sentido y cómo podemos desde el instituto asesoraros para que, pues bueno, para que podáis meter estos materiales en vuestras obras, en vuestros proyectos, en vuestras licitaciones. Yo aquí me despido. Santos, no sé si hay alguna pregunta del público y si no, pues como he dicho, quedo a disposición de todo el mundo pues, para que me contacten y poder aclarar lo que sea necesario. Vale, pues oye César, lo primero, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. A mí se me ha pasado volando estos 45 minutos y la verdad es que sí, bueno, agradezco mucho que hayas dejado el correo electrónico, además de eh, subir este vídeo, lo difundiremos internamente, fundamentalmente internamente entre los miembros de la plataforma Tecnología Española de la Construcción, ¿vale? Y bueno, supongo que cualquier duda o cualquier pregunta que tengan que realizarte, bueno, pues te la podrán realizar por correo electrónico. Así que nada, muchísimas gracias tanto a ti como a IECA, Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones, ¿vale? En fin, por este generoso tiempo y de divulgación y de conocimiento. Y a todos vosotros, bueno, pues nada, pues emplazaros a la próxima píldora, que la próxima píldora será el día 2 de octubre en idéntico horario de 11 a 12. La píldora será realizada por Intromac con el título La calidad del aire interior y el radón, normativa, legislación y los proyectos de innovación sobre la materia. Así que nada, muchísimas gracias y nada, César. Nos vemos y nos seguimos escribiendo, ¿vale? Porque Seguro. tenéis una actividad muy importante y nos encanta lo activos que sois dentro de la plataforma. Pues muchísimas gracias a vosotros, es un placer y nos vemos en la siguiente y seguimos en contacto.
Un cordial saludo.